pues vamos a ir compartiendo entre todos estas respuestas, sobre todo para que ustedes tengan las herramientas para poder llegar a una respuesta adecuada, ¿sí? O sea, finalmente, a lo mejor vamos a reconocer los temas, pero, o sea, así como para aprendernos las cosas de memoria, pues finalmente esa no es la idea, sino que ustedes lleguen a la reflexión y al porqué de esas respuestas, ¿sí? ¿Alguien quiere ayudarme con la primera pregunta, por favor? Yo. Adelante. ¿Quién es usted, joven? ¿Sería tan amable de decirme su nombre? Molinar León Santiago Ernesto. Adelante, joven. Pregunta número 1. Ayuda a dividir la Tierra en el hemisferio norte y sur. Es Ecuador, ¿no? Norte y sur. Su respuesta es correcta. Nada más una pregunta. ¿Por qué usted llegó a esa respuesta? Bueno, es que el hemisferio en general es todo el planeta, entonces si lo ayuda a dividir, entonces sería lo que está en el centro del planeta, porque norte y sur es la punta, norte es hacia arriba, sur es abajo, entonces hemisferio sería todo, entonces dividir pues es lo que está en el medio, lo que está en el medio es el Ecuador. Excelente. ¿Y por qué no fue trópico de Capricornio? Porque el trópico de Capricornio no está en el medio, pero está un poco más abajo. Ok. ¿Y el eje terrestre? ¿Por qué no escogió el eje terrestre? Porque el eje terrestre es lo que está en el centro, ¿no? En el centro, no. Acuérdese que el eje terrestre es esa división que vamos a tener, ¿sí? Una división inclinada que vamos a tener y que va a cruzar toda nuestra Tierra, todo el planeta, ¿sí? El meridiano de Greenwich, ¿por qué no fue, joven? No sé qué era, pero pues el Ecuador sí sabía lo que era, entonces ya. Ok, el meridiano de Greenwich. Adelante, señorita. Es la línea, ¿cómo se dice? Meridiano de Greenwich. Ajá, meridiano. Ajá. Que en este caso el meridiano, ¿qué es lo que va a hacer, señorita? Tiene que ver con el, va de polo a polo. No. Lo que va de polo a polo es el Ecuador. El meridiano de Greenwich es el que precisamente va a dividir igual a la Tierra en dos, pero hacia el este y hacia el oeste. ¿Sí? De hecho, la misma palabra lo está diciendo, meridiano. ¿Sí? Entonces, una reflexión muy importante que acaba de hacer su compañero, pues es precisamente la que nos acaba de mencionar, que en este caso, si nosotros nos remontamos a cada una de las preguntas, y si ustedes recuerdan cuando estábamos en clase, yo insistía mucho con ustedes en resaltar las palabras claves. Y en este examen que ustedes próximamente van a realizar, es lo que nosotros tenemos que aprender y dejar muy claro. Tenemos que entender primero la pregunta y ya eso nos va a llevar a la respuesta correcta, ¿sí? Aplicando la lógica, aplicando la relación que vamos nosotros a tener. La profesora Victoria en la pantalla nos está poniendo, ¿sí? Precisamente en esas preguntas las palabras claves, ¿sí? Que en este caso sería dividir hemisferio norte y sur, ¿sale? Ahí vamos a reflexionar mucho y a tomar en cuenta esas palabras claves en las preguntas. Y eso nos va a llevar a la respuesta correcta, que posteriormente en las siguientes vamos a irlas checando. Muy bien, jóvenes. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Alguien me quiere ayudar con la segunda pregunta? Yo. Adelante, joven. Es un ejemplo de la categoría de análisis del espacio geográfico lugar. Ok, antes de que me dé la respuesta, ¿sí? En la pregunta, ¿cuáles serían las palabras claves? ¿Alguien me quiere ayudar?
Espacio geográfico. Espacio geográfico, ¿sí? ¿Qué más? Categoría. Categoría, exactamente, muy bien. Otra, nos faltan dos palabras claves. Lugar. Lugar. Y si ¿qué observamos en esa palabra que dice lugar? Que trae comillas. Entre comillas. Que trae comillas. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué es lo que más ¿Como un resalta? significado? Como un significado, lo que más sobresale. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Entonces, y aquí nos faltó una palabra nada más. ¿Alguien me quiere compartir? Análisis. Análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí nos están pidiendo un ejemplo de una categoría que va de más a menos, ¿sí? De análisis que vamos nosotros a analizar, vamos a reflexionar de dónde, de ese espacio geográfico. Y recordemos que el espacio geográfico es lo que nosotros tenemos alrededor. Recuerden que el concepto geográfico que nosotros estábamos manejando desde hace algunos años cambió en las reformas educativas, que el espacio geográfico va a ser lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que vamos a ir de lo cercano a lo lejano. Y si en este caso estamos hablando de un lugar, que está en comillas, nos los están poniendo, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta correcta y por qué? ¿Alguien me Barrio. quiere ayudar? Barrio, muy bien, joven. ¿Por qué el barrio? Porque en la pregunta, bueno, la oración dice que es específicamente lugar y mundo no podría ser porque el lugar está dentro del mundo y se refiere a un lugar en específico y pues la más obvia era barrio. Exactamente, ¿sí? Y acertadamente lo mencionó, si estamos nosotros hablando de mundo, ¿por qué no mundo? Pues porque si estamos hablando del mundo, estamos hablando de todo lo que tenemos, de todo lo que abarca nuestro planeta, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿por qué no ecológico? ¿Alguien lo quiere compartir? Ecológico. Porque ecológico no es un lugar, bueno, no es un lugar, sino sería algo que hace. Bueno, sí, no es un lugar. Ahí está. La palabra ecológico, ¿a qué nos lleva a la reflexión esa palabra ecológico? Sería algo más extenso, ¿no, jóvenes? Algo más. ¿Sería algo como relacionado a la naturaleza? Exactamente, ¿sí? Y cultural. Cultural, ¿por qué no cultural? Porque Porque trata de cultura. cultural también se refiere, puede ser un grupo, tradiciones de hace mucho tiempo y no, como bueno, no tiene nada que ver con lugar. Porque eso es algo social. Ajá, porque puede estar como en muchos lugares, ¿no? Exactamente, pero en este caso ya estaríamos abarcando algo más extenso, algo más grande. Por eso, la respuesta acertada, obviamente, es barrio. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. profe. Ok, muy bien. Número 3. ¿Alguien me quiere ayudar con la número 3? ¿A leerla? Por favor. No es un tipo de proyección cartográfica. Ajá, ok. Son los Aquí, usos horarios. ¿cuál es lo más importante? A ver, ¿cuáles son las palabras claves? Proyección gráfica. Cartográfica. Por proyección Y tipo Cartográfica. cartográfica, ¿ok? Pero aquí una palabra, la más No. sobresaliente. No es. ¿Cómo? tipo. No. Perdón, ya se las dije. La palabra dice, no es un tipo de proyección cartográfica, ¿sí? Aquí estamos como invirtiendo la pregunta, ¿ok? ¿Alguien me dice la respuesta correcta? Es usos horarios, ¿no? Usos horarios, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente azimutal es una proyección cartográfica, cónica también es una proyección cartográfica y cilíndrica es una proyección cartográfica. Las tres restantes a usos horarios, obviamente,
pues son proyecciones cartográficas. Pero aquí lo más importante es esto, jóvenes, la pregunta. No es un tipo de proyección cartográfica. ¿De acuerdo? Vea cómo es muy importante entender la pregunta, ¿sí? Porque finalmente a veces las preguntas que nos hacen son hasta como capciosas, ¿ok? Bien, ¿alguien me quiere ayudar con la siguiente? ¿Puedo también? Adelante, la Es personita fosas, que dijo. es fosas, ¿no? ¿Me ayudan con la pregunta, por favor? Son las depresiones que se ubican en los fondos oceánicos. Ok. ¿Palabras claves? Depresión, ubican, ¿Sí? fondos oceánicos. Fondos oceánicos. Depresiones. Hasta la misma palabra luego la entendemos, ¿no? Lo que se encuentra en la parte de abajo. Fondos. Pues lo más lejano, lo que está muchísimo más abajo. Y oceánicos, pues obviamente ya nos están ubicando en el océano, ¿sí? Fondos oceánicos. Y en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta, jóvenes? Fosas. Fosas. Fosas, en efecto, muy bien. ¿Por qué fosas? ¿Alguien me quiere comentar? Porque Fosas. Que no podrían ser las demás porque dice llanuras, y llanuras es una extensión de tierra, volcán, pues es un volcán, y un sismo es la tierra se mueve, entonces la más lógica es fosas. Exactamente. Y algo muy importante acaba usted de mencionar, joven, lo lógico, ¿sí? Y también eso nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta en las preguntas que nos están haciendo. Debemos de aplicar mucho esa lógica, ¿sí? Obviamente, sismos, pues los vamos a tener, movimientos que se dan en la tierra, en la superficie terrestre. Llanuras, pues son las partes extensas que nosotros vamos a encontrar en cualquier tipo de relieve, y eso lo vamos a encontrar en las partes continentales. Los volcanes, pues obviamente, sí, lo que nosotros tenemos tanto en nuestro país como en cualquier parte del mundo, que van a ser volcanes que nosotros vamos a tener en la actualidad activos, unos que ya no están activos, como el que tenemos nosotros muy cerca a nuestra Ciudad de México, que es el Popocatépetl, y tiene ciertas manifestaciones. Muy bien, jóvenes. Número 5. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo, Yo. profesora. Adelante, señorita. Es un ejemplo de los componentes naturales del espacio geográfico. A, galaxia. B, cultura. C, humanos. D, clima. Ok. Aquí ya estamos nosotros hablando de componentes naturales, ¿sí? Lo que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. ¿De qué? De ese espacio geográfico. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuestras palabras claves, ¿cuáles serían? Aparte de Geográfico. espacio geográfico. Eso, si ustedes lo van a checar en nuestra materia, lo vamos a estar súper repitiendo porque es un elemento muy importante que lo tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Y aquí, componentes de la naturaleza, lo que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, ¿ok? Ya mencionó su compañera que es galaxia, cultura, ¿Es clima? humanos, y la respuesta correcta es clima. Clima. ¿Por qué clima, señorita? Porque el clima es el estado más frecuente de la atmósfera y está en la superficie terrestre, entonces por lo tanto es natural. Exactamente. ¿Y las otras 3 por deducción? ¿El cultural? ¿A qué tipo de componente del espacio geográfico corresponde? Al Social. social. Exacto. ¿Humanos? Somos pues nosotros los seres que habitamos la Tierra. Ajá. ¿Y a qué componente del espacio geográfico corresponde? ¿Humanos? ¿Seres humanos? ¿Al biológico? Al biológico, y trasladado a la geografía,
¿Cuál sería? ¿Al ecológico? No, al social, acuérdense, ¿sí? Ya cuando aparece el ser humano en este componente natural, pues obviamente se va a presentar el componente social, ¿sí? Y galaxia, ¿por qué no sería galaxia? Porque es un conjunto de gases, polvos y millones de estrellas y sistemas. Exacto, que esto lo vamos a encontrar en el universo, ¿verdad? Ok, muy bien, si no me falla mi memoria, ¿su voz es Carol? No, profesora, soy Rubí. Ay, perdón, nena, pensé que era Carol. Ok, muchas gracias y muy bien, nena. Continuamos con la siguiente. Número 6. Es un principio metodológico para estudiar el espacio geográfico. ¿Alguien me quiere indicar cuáles son las palabras claves de la pregunta? Es un Principio metodológico. Ajá, principio metodológico. Eso es lo más importante. Medio gráfico. Medio geográfico. Y medio geográfico. Pero ahora vean, estamos ya cambiando la palabra medio geográfico, ¿sí? Y si estamos hablando de un principio metodológico, estamos hablando de una ciencia que vamos a ir utilizando ciertos métodos científicos para ese estudio de qué, de nuestro medio geográfico, que vendría siendo del lugar, ¿sí? Del conjunto de lugares que nosotros vamos a tener en ese medio geográfico. Ya va a ser un concepto más amplio, ¿sí? Ya no nada más va a ser un lugar pequeño, sino ya va a abarcar toda una cierta cantidad de lugares y nos va a dar ese medio geográfico. Ok, si estamos hablando de un principio metodológico para ese estudio del medio geográfico, ¿cuál va a ser nuestra respuesta correcta y por qué? ¿Alguien me quiere? Causalidad. ¿Sería la D? La... Mapa. No, nena. Causalidad. Estamos hablando... Es correcto, joven. Causalidad, que en este caso estaríamos hablando de las causas por las cuales, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a ese estudio de ese medio geográfico. Es correcto, ¿sí? Esto es importante que lo tomemos en cuenta, jóvenes. Principio metodológico, que ya va a ser una metodología, un estudio más minucioso, pasos que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? ¿Por qué no la escala? ¿Alguien quiere comentar? Escala. Y es un elemento que conocemos y debemos de recordar. Las coordenadas y el mapa son la cartografía. Perdón, nena, no escuché bien. La escala. Porque la escala, las coordenadas y el mapa son la cartografía. Así es, ¿sí? Y que en este caso la escala, obviamente nosotros vamos a ver ahí el tamaño que vamos a tener de las cosas. Las coordenadas, obviamente estamos hablando de coordenadas geográficas, ¿sí? Que nos van a servir para ese estudio metodológico, pero que no van a ser lo más importante. Y un mapa, pues obviamente es donde vamos a ir ubicando los lugares que nosotros deseamos. Pero finalmente la respuesta correcta sí es causalidad. Muy bien, joven. Continuamos con la número que sigue, número 7. Y aquí vamos a observar muy bien cómo nos están planteando la pregunta. ¿Sale? Ok, ¿alguien me quiere ayudar a dar lectura a la pregunta? Adelante, joven. El movimiento D es el que la Tierra realiza alrededor del centro de gravedad. Ajá. ¿Alguien me quiere comentar las palabras claves? Es movimiento. Movimiento, muy bien. Tierra. Tierra. Centro de gravedad. Centro de gravedad. Alrededor. ¿Sería alrededor? Alrededor. ¿Ok?
¿sí? Pero aquí vean, de todas las que acabamos de mencionar, las más importantes va a ser centro de gravedad, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de traslación, rotación, mutación y galáctico. Es ¿sí? traslación, ¿no? A ver, no, porque la traslación va a ser el movimiento de la rotación. Tierra. No. A ver, piensen, ¿por qué no? Traslación. ¿Sería la D, galáctico? ¿Por qué galáctico? Es correcto, su respuesta es correcta. ¿Por qué galáctico, nena? Porque está en el universo y en el universo es donde está la gravedad, el centro de gravedad. Así es, nena. Muy bien. ¿Sí? Vean algo bien importante. Y aquí las personitas se equivocaron con lo de traslación y rotación, porque en este caso estamos hablando del movimiento, ¿sí? Estamos, obviamente aquí la línea nos está hablando y nos está orientando de una respuesta, ¿verdad? Es la Tierra que realiza alrededor del centro de la Tierra, del centro de gravedad. Pero aquí nos están hablando, por ejemplo, ¿sí? De el movimiento de la Tierra alrededor del centro de gravedad. Sí, por eso les mencionaba. Las palabras claves aquí son centro de gravedad. ¿Sí? En donde, si nos están hablando de centro de gravedad, y son las palabras claves, nos están orientando a esta respuesta, que sería galáctico, que sería lo que nosotros vamos a encontrar en el espacio. ¿Sí? La traslación, obviamente no, porque va a ser el movimiento que va a realizar la Tierra, ¿sí? Y nosotros lo vamos a checar en los días del año. La rotación es lo que nosotros, como por ejemplo, vamos a tener el día y la noche, ¿sí? Y la mutación, pues obviamente esta es la menos indicada, que no tiene nada que ver con movimiento. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Sí. Ok. Número 8. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Yo, profesora. Adelante, señorita. La Sierra Madre y forman parte del relieve mexicano. Ajá. ¿Sería la respuesta D, occidental, oriental y del sur? Así es. ¿Sí? Aquí, si nosotros somos un poquito observadores, ¿sí? Aquí ya nos están hablando de nuestro territorio. Aquí, ¿alguien me quiere decir cuáles son las palabras claves? ¿El relieve de México y Sierra Madre? Exactamente. Muy bien, nena. ¿Sí? Y en este caso, ¿por qué no sería la Sierra de Barcal? ¿Alguien me quiere decir? Ahí nada más estamos teniendo una respuesta. Y repito, si nosotros observamos, ¿sí? Aquí nos están requiriendo 3 respuestas. Esa es una clave muy importante para que nosotros lleguemos a la respuesta correcta, ¿sí? Y por ejemplo, en el inciso A, por observación, nada más nos están dando una respuesta. Entonces, por lógica, no sería la respuesta correcta y esa ya la podemos descartar. ¿De acuerdo? La B, Urales, oriental y del sur. Aquí en esta respuesta, ¿qué observamos, jóvenes? Porque solo están 2 sierras madres. Faltaría una, que es la occidental. Ok, ¿por qué más? ¿Por qué más? A ver, si alguien es un poquito observador. Y recuerden que en la materia de geografía
Tenemos que ser muy observadores, ¿eh? ¿Alguien observa algo diferente en esa ¿Por qué respuesta? habla de oral? ¿Por qué habla de qué? Oral. De Urales. Y si nosotros recordamos, ¿sí? Los montes Urales, y la palabra lo dice montes Urales, porque sería lo que complementáramos, eso nos vamos a encontrar nosotros en Europa, ¿sí? Y ya por respuesta que no se encuentra en nuestro país, por eso mencionábamos las palabras claves, relieve mexicano, ya los montes Urales descartados. ¿Por qué? Pues porque no se encuentran en nuestro país, ¿de acuerdo? Y la letra C, ¿qué observamos? Porque Veracruz es un estado de nuestra república. No es una sierra. Muy bien. Y hay otro elemento importante que podemos checar en esa respuesta. ¿Del Alpes? Alpes, en efecto. Muy bien, señorita. Número 1, Veracruz no es una sierra, sino es un estado de la República Mexicana. Y Alpes, obviamente los Alpes, pues se encuentran en Europa. Y ya por eso, pues obviamente, esta respuesta tampoco es la correcta. Entonces, por lógica y deducción, la correcta es la de occidental, oriental y del sur. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien, jóvenes. Continuamos con la siguiente, número 9. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo. Adelante yo. Es la capa líquida de la Tierra formada por cuerpos de agua. Muy bien. Aquí. Hidrosfera. Hidrosfera, esa es la respuesta correcta. Ok. ¿Alguien me quiere ayudar con las palabras claves? Capa líquida. Ajá. Tierra. Tierra y Cuerpos de agua. Cuerpos de agua. Muy bien. Capa líquida, pues obviamente estamos hablando de agua. ¿En dónde? En la tierra. ¿Sí? Y cuerpos de agua, que esos cuerpos de agua nosotros los podemos encontrar en océanos, en ríos, en lagos, en aguas subterráneas. Y obviamente esa capa líquida, pues también nosotros la podemos encontrar en diferentes estados líquidos. ¿De acuerdo? Ok. Y pues finalmente, muy bien relacionado, ¿no? Hidrosfera. Si nosotros recordamos, obviamente hay muchos elementos, y sobre todo ustedes que ya están en tercero, que se relacionan con otras materias. Y la materia que tiene mucha relación con geografía va a ser biología, va a ser física y va a ser química, ¿sí? En donde, pues finalmente este concepto de hidrosfera, ustedes la van a checar, por ejemplo, en física, los diferentes estados que nosotros vamos a encontrar, pues ese término de líquido en los cuerpos de agua, ¿sí? Ok, jóvenes. La siguiente. ¿Alguien me quiere ayudar? Número 10. Yo. Adelante, joven. Son factores demográficos que pueden hacer crecer a la población. Ok. ¿Alguien diferente a usted me quiere ayudar a identificar palabras claves? Factores demográficos. Factores, sí. Población. Población, muy bien. Y nos faltaría uno. Crecer. Exactamente. Factores demográficos que nos van a hacer crecer a la población. ¿Sí? Todos esos elementos que tienen que ver con la población, niños, jóvenes, adultos, señores de la tercera edad, ¿sí? Ok. La respuesta correcta, ¿alguien me la quiere dar, por favor? Natalidad y migración. Es correcto. Muy bien. Pregunta, jóvenes. Hasta ahorita llevamos 10 preguntitas. ¿Ustedes han tenido algún problema
en relación a entender las preguntas? No. No. ¿No? No. Ok. Y obviamente el planteamiento de las preguntas los ha llevado a llegar a las respuestas correctas. ¿Sí? Por lo que estamos checando hasta ahorita. ¿Sí? Finalmente, jóvenes, si nosotros aplicamos esa reflexión de entender la pregunta, como ya se dieron cuenta, pues vamos a llegar sin ningún problema a la respuesta correcta. En este caso, pregunto, ¿por qué no la letra B que dice emigración y fertilidad? ¿Por qué no es? Porque la inmigración es cuando vas a otro país. Ajá, muy bien. Y obviamente, si nos vamos a otro país, pues obviamente eso no va a hacer crecer a la población. Al contrario, ¿verdad? Va a hacer que disminuya la población. ¿Sí? Y ahí si nosotros checamos ese primer concepto, pues ya nos ayuda a descartar esa respuesta. ¿De acuerdo? Ok, y la siguiente, las letras C. ¿Por qué no natalidad y densidad? Porque la densidad no tiene nada que ver ahí. Porque no tiene nada que ver con crecer la población, ¿verdad? Ese ya sería un dato más, más relacionado con el valor de cuánta población existe en algún lugar. ¿Sí? Y la última, la de fecundidad y densidad. ¿Algo tendrá que ver la fecundidad y la densidad para el crecimiento de la población? Pues obviamente no. Fecundidad tal vez porque trata de lo mismo, de hacer crecer la población, pero densidad no. Exactamente. Entonces, por deducción, y como aquí nos están dando dos respuestas, pues ya la descartamos. Entonces, en este caso, tienen que coincidir ambas palabras, ambas respuestas, para llegar a la respuesta correcta y ubicarnos en el término de crecer la población. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta que es bien importante entender la pregunta y relacionar palabras? ¿Es correcto? Sí, profesora. Ok, muy bien, jóvenes. Si existe alguna duda, con toda confianza, jóvenes, por favor. Ok, continuamos con la número 11. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Yo, maestra. Castillo. Adelante, Castillo. Las actividades económicas se clasifican en... Hasta ahí nos quedamos. ¿Cuál es lo más importante aquí? ¿Actividades económicas? Exactamente. ¿Y clasifican? Las actividades, exactamente. Actividades económicas y clasifican. Excelente. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esas actividades económicas? Que en este caso estamos hablando de lo que se va a producir en algún lugar, de lo que vamos a trabajar para obtener esos beneficios en nuestro hogar y obviamente que está relacionado pues con la economía, ¿sí? En este caso. ¿Sería la respuesta B? Primarias, secundarias y terciarias. Excelente, señorita. Primarias, secundarias y terciarias. Si nosotros recordamos los temas que vimos en geografía respecto a esto, pues obviamente estamos hablando de la elaboración de un producto, ¿sí? Que primero tenemos que ir por la materia prima, por el árbol, por ejemplo, ¿sí? Y luego ese árbol va a llevar una segunda transformación, que en este caso sería, quiero yo pensar, el árbol, ese árbol lo vamos a tener que transformar en madera y esa madera la vamos a convertir en lápiz, ¿sí?
Y ese lápiz pues, obviamente lo vamos a tener que transportar y precisamente estamos hablando de esa clasificación, ¿sí? En primarias, secundarias y terciarias. Pregunta, ¿por qué no serían actividades económicas? La respuesta, la D, rurales y urbanas. Porque tiene que ver con lo social de las zonas. Ok, ¿por qué más? Con lo social, rurales y urbanas. Estamos hablando de rurales y urbanas, de esos dos conceptos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Rurales, ¿qué recuerdan de esa palabra, rurales? Al campo y a la Sobre el ciudad. campo y Exactamente, muy bien, al campo, rurales, y urbanas a la ciudad, ¿sí? En este caso, estamos hablando de sociales y culturales. ¿Por qué no es esa respuesta? Sociales y culturales. Porque su mismo nombre lo dice, tiene que ver con lo social y lo cultural. Exactamente, estamos hablando de esos componentes, ¿verdad? En donde entra la sociedad y sus tradiciones y culturas. No estamos hablando de la economía, que está relacionada, pero no es esa clasificación. Y por último, industriales, sociales y artísticas. A ver esta respuesta. ¿Alguien por qué no la eligió? Porque lo artístico tiene que ver con las artes, con lo que es, bueno, todo eso, la social, pues también porque tiene que ver con lo social, y la industria, pues se podría dar a entender que son fábricas. Exactamente. Muy bien. Excelente, jóvenes. Entonces, la respuesta correcta fue primarias, secundarias y terciarias. Letra B. Ok, continuamos con la que sigue. Número 12. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo, profesora. Adelante, señorita. De los siguientes ejemplos, ¿cuál es el estado con una desigualdad social menor? ¿Sería la A, Ciudad de México? Ok, es correcto. Estamos poniendo ejemplos. Aquí, ¿cuál sería las palabras claves principales? Desigualdad social y menor. Desigualdad social menor. Es correcto. Muy bien. Obviamente estamos hablando de ¿qué? De estados. ¿Sí? Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué no elegimos las anteriores? Guerrero, Oaxaca o Chiapas. ¿Por qué llegamos? Adelante. Son de los 3 estados de toda la República Mexicana que tienen pobreza extrema. Por lo tanto, la desigualdad social. Exactamente. También el hecho de que tienen menos escuelas, entonces están muchísimo menos desinformados, entonces son más, por ejemplo, cuando es homosexual, ellos creen, por ejemplo, se informan con la iglesia y la iglesia les dice cosas como, eso es del diablo o algo así. Ajá, no tienen un desarrollo social avanzado como lo sería en otros estados. Más rico, se podría decir. Así es, muy buenas deducciones. Tienen menos recursos. Tienen menos recursos y la desigualdad social obviamente va a estar muchísimo más marcada, ¿sí? Y aquí la pregunta nos están preguntando menor desigualdad social. ¿Es correcto? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Maestra Victoria, ¿vamos bien? Vamos bien, maestra, pero en 5 minutos concluimos, así que vamos bastante bien. Ok, ¿le parece bien si termino con la 13 y damos algunas recomendaciones? Totalmente de acuerdo, maestra Patti. Adelante. Muchas gracias. Adelante, jóvenes. ¿Alguien me ayuda, por favor? Yo, maestra, yo. Adelante, yo. A ver, voy. ¿En qué estado de la República Mexicana se concentra la mayor parte de los pueblos indígenas? Ok, hasta ahí. Bueno. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Sale? Obviamente seguimos en la República Mexicana y aquí nos piden, ¿cuáles son las palabras claves? Los pueblos indígenas. Estado. Ajá. República Mexicana. Pueblos indígenas. Nos faltan 2 importantes.
¿Concentra mayor parte? Concentra mayor parte, exactamente. Eso es lo más sobresaliente de esta pregunta. Concentra mayor parte pueblos indígenas. Bueno, Observen muy bien las respuestas. Esta pregunta, por observación y deducción, ¿sí? Podemos llegar a la respuesta correcta. ¿Sería la B? Chiapas, B. Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Campeche y Yucatán. ¿Por qué decidió que esa? Por ejemplo, es correcto. Porque los otros estados tienen un desarrollo mejor que estos estados, lo que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y como vimos en la anterior pregunta, los que descartamos son los que tienen más desigualdad social. Ajá, exactamente. ¿Por qué más? Muy bien, señorita. Porque también es el inciso que más estados tienen. Exacto, ahí a eso quería llegar. Muy bien, joven. Repito, tenemos que ser muy observadores, ¿eh? Y todas las estrategias que ustedes pueden desarrollar para poder contestar un examen son válidas, ¿eh? Son válidas. Y, o sea, repito, observen esta, ¿no? O sea, así como, a ver, concentra mayor parte de los pueblos indígenas, ¿no? Así como por deducción. Bueno, Chihuahua, pues no, Chihuahua está arriba y es uno de los más desarrollados. Ciudad de México casi no tiene pueblos indígenas. Tlaxcala sí tiene, pero no tantos, ¿sí? Morelos. Ahora, Tlaxcala, otra vez acá nos pone Morelos, Nuevo León, Jalisco, ¿sí? En la D, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León. No, pues no. A lo mejor yo me puedo confundir y decir, pues es que todos tienen muchos pueblos indígenas, ¿sí? Y así como, híjole, pues ¿cuál puedo elegir? Bueno, pues a lo mejor me puedo confundir, ¿no? Pero si aquí yo observo y uso la lógica y la deducción, perdón, pues Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Campeche y Yucatán, así como lo mencionó su compañero, que son los que tienen más. Pero si nosotros hacemos un poquito de recordatorio, pues son los lugares, los estados que tienen más pueblos indígenas. Muy bien, jóvenes, pues lo dejamos hasta aquí, ¿sí? Creo que tuvimos una participación muy buena, muy acertada. Espero que les haya ayudado este estudio en esta ocasión. Obviamente seguiremos con más.